Muy buenos días. Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de Colombia y sus leyes, en particular la 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá de la sección cuarta de Impuestos de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia ordena abrir e instalar la audiencia de alegaciones en la causa judicial 2013-72 contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por Edgar Garrido Beltrán y otros contra el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Hacienda Distrital, Dirección de Impuestos Distritales. En la sala de audiencias se encuentran los señores apoderados de cada una de las partes, demandante y demandada, así como el secretario designado ad hoc designado para esta diligencia, doctor Andrés Felipe Ramírez, en quien no concurre causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento. Es de anotar que procedemos al saneamiento procesal de rigor antes de concederle el uso de la palabra a los señores apoderados, con la precisión de que el objeto de esta diligencia es que hasta por el término de 20 minutos y en primer lugar la parte demandante y subsiguientemente su contraparte hagan la exposición de alegaciones finales en el proceso que nos ocupa. En este sentido, es de anotar que en la última audiencia celebrada lo fue el 8 de abril de 2013. En dicha audiencia fue de práctica de pruebas y en ella se recaudaron los testimonios ordenados por este despacho e igualmente quedaron incorporados una serie de documentos presentados durante dicha diligencia, lo cual por supuesto fue en audiencia pública, tal como se registra en el audio y en el video de dicha diligencia. Asimismo, en esa audiencia se cumplieron las formalidades prescritas para la toma de testimonios. Antes de su finalización se ordenó citar a la presente audiencia de alegaciones y de juzgamiento para el día de hoy, salvo por una petición de incorporar pruebas al expediente, la cual decidiremos luego del saneamiento procesal. No ha habido ninguna otra solicitud hecha por los señores apoderados y el despacho en principio no observa que exista causal de nulidad que invalide la actuación surtida entre el cierre de la diligencia de práctica de pruebas, la convocatoria a la presente audiencia y el inicio de la que hoy nos ocupa. Con todo, le concederemos el uso de la palabra a los señores apoderados para que manifiesten si observan o no causal de nulidad que invalide lo actuado. Señor apoderado de la parte demandante. Gracias, su señoría, ninguna. Señora apoderada del Distrito Capital. No, señor juez, ninguna. Bien. Antes de conceder el uso de la palabra y por cuanto coincidimos con los señores apoderados en sus manifestaciones, pues se encuentra autorizado el despacho y la audiencia para proseguir en su curso normal. Recientemente llegó un escrito del señor apoderado de la parte, bueno, antes que del señor apoderado, fue un escrito del señor arquitecto Saúl Marroquín Alarcón, radicado el día 11 de abril de 2014, en el sentido de decir que no pudo llegar una prueba de rectificación de vigencias de avalúos dirigida a la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, por cuanto la misma pues se le quedó en su vehículo. Se le traspapeló en su vehículo, efectivamente. Bien, quisiéramos pues de todos modos manifestar que,
esto era una prueba, pues yo entiendo la situación. Hay dos cosas por analizar. Primero, pues que uno entiende la situación que puede constituir un acto de buena fe y puede ser constitutivo en eventual evento de una fuerza mayor o caso fortuito, pero en realidad pues estaríamos en principio por fuera de la oportunidad para aportar documentos fuera de audiencia. Y segundo, la verdad, leído el contenido de esa prueba, considero que fundamentalmente si lo que quiere probar es la condición de la construcción para el 31 de diciembre de 2010, esa situación ha sido ampliamente probada a través de dos testimonios y de prueba documental. Por lo tanto, digámoslo, yo aprecio y valoro el esfuerzo de la parte y del testigo de cumplir lealmente y fielmente con la Administración de Justicia su deber de dar conocimiento y respuesta clara y asertiva de los hechos por los cuales se le preguntaron, pero sin embargo sería una prueba extemporánea y no estamos en la oportunidad para ello. Por lo tanto, el despacho, en aplicación del artículo 29 constitucional, en consonancia con el artículo de la ley 1437 en materia de las oportunidades probatorias, si la memoria no me falla, el 203 de la ley 1437 de 2011 ordenará, por el contrario, no tener en cuenta dicha prueba con el fin de no causar, pues obviamente, una vulneración al debido proceso. En estas condiciones le concedemos el uso de la palabra para alegaciones de conclusión al señor apoderado de la parte demandante y a continuación a su contraparte. Doctor, por favor, tenga la bondad. Gracias, su señoría. Lo primero que tengo que decir, que es tal vez lo más importante y relevante que se ha podido observar después del tema probatorio dentro del proceso y como una verdad clara que espero sea entendida por el juzgado, es que este proceso nunca debió existir. Y nunca debió existir porque las normas en las cuales se fundamentan las resoluciones aquí atacadas van en contravía de las mismas normas. Es así, por ejemplo, que la Ley 44 de 1990, por medio de la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan las disposiciones de carácter tributario y se conceden unas facultades extraordinarias, señala en su artículo 4 la tarifa del impuesto predial. Este artículo 4 en una parte fue modificado por el artículo 23 de la Ley 1450 del 2011, pero en lo que voy a leer no fue modificado. En su última parte, en su último párrafo, señala las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados, teniendo en cuenta lo instituido en la Ley 9 de 1989, y a los urbanizados no edificados podrán ser superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo sin que excedan del 33 por mil. La Ley 9 de 1989 no habla necesariamente sobre los terrenos urbanizables o urbanizados, sino que habla en términos generales del proyecto que teníamos nosotros como ciudad, o no como ciudad, sino de los proyectos de orden territorial que tienen las ciudades y municipios. Es así que la norma vigente, actual vigente para el cobro de ese impuesto, desarrollando ese artículo, es el Acuerdo 105 del 2003, promulgado el 29 de diciembre de dicho año. En dicho acuerdo, en su artículo segundo, señala como tarifas del impuesto predial para los predios urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados que sean con una base gravable superior a 15 millones de pesos, la tarifa del 33 por mil, la mayor. Sin embargo, ha omitido la administración que dentro de ese mismo acuerdo, que es el que rige tributariamente el impuesto predial, en su artículo primero señala una definición que es preferente y debe ser la que se debe tener en cuenta para la aplicación de este tributo. En su numeral 7 del artículo primero del Acuerdo 105 del 2003 se señala que son predios urbanizables no urbanizados, como son predios pertenecientes al suelo urbano que pueden ser desarrollados urbanísticamente y que no han adelantado un proceso de urbanización. En el caso que nos ocupa, es claro por la licencia de construcción y por las demás pruebas que aparecen dentro del proceso que el predio se encontraba dentro de la urbanización considerada como Bella Suiza.
por lo cual no aplicaría esa parte o esa definición no aplicaría al terreno. No aplicaría al terreno. En el numeral 8 se encuentran los predios urbanizados no edificados y la definición que tienen es que son predios en los cuales se culminó el proceso de urbanización, tal como sucedía en el predio, y que no han adelantado un proceso de construcción o de edificación. Se señaló dentro de la demanda también, señor juez, que la definición de la palabra adelantar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 20ª edición, es progresar, siendo también su sinónimo el de avanzar. También señalaba en esa oportunidad que el significado de proceso, según Wikipedia, es el conjunto de actividades o eventos coordinados u organizados que se realizan o suceden alternativa o simultáneamente bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Señalaba además que el significado de proceso, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 22ª edición, es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Teniendo en cuenta lo anterior, se entró al debate probatorio y lo que se trató de demostrar aquí es que para el 1 de enero del 2010, dentro de ese terreno existía un adelantamiento de un proceso constructivo. Tal como nos fue referenciado aquí por los testigos, el testigo arquitecto Saúl Marroquín acuerda que antes de haberse ido en diciembre del 2009 a Santa Marta, alcanzaba a tener en la memoria que llevaba el segundo o tercer piso. Eso es congruente con ciertas pruebas que se presentaron y que en adelante las voy a enamorar. Teniéndolo en cuenta de lo anterior, se procedió a presentar el siguiente material probatorio. Por una parte, existen facturas cuyo obligado principal es Grupo o la sociedad Grupo en Obra. En estas facturas, que son las demostraciones de la prestación de servicios o que son también la demostración de entrega y compra de productos o suministro de productos, aparecen casi en todas autenticadas que el deudor es Grupo en Obra, que corresponden al proyecto del edificio Dudo y la dirección del proyecto del edificio Dudo que corresponde efectivamente al lote materia de estudio dentro del presente proceso. Además de esas facturas existen como material probatorio contratos, la licencia de construcción, permiso de enajenación. La licencia de construcción lo que nos determina es que sobre ese predio se iba a construir bajo planos, bajo un estudio de suelos, bajo un cálculo estructural, se iba a construir el edificio Dúo. Cuando se presenta a la licencia de construcción o cuando se presenta la solicitud para adquirir la licencia de construcción, las curadurías estudian esos planos arquitectónicos, estudian el cálculo estructural y estudian el estudio de suelos para determinar que efectivamente este proyecto es viable y es posible, teniendo en cuenta la normatividad existente en ese momento. A partir de ese tiempo llegan y se solicita un permiso de enajenación, que es otro control que tiene la administración a través de la Secretaría del Hábitat, mediante la cual confirma que efectivamente el proyecto sea viable, que la sociedad esté constituida, que esté registrada como constructor, que tenga la capacidad financiera para sacar adelante ese proyecto. Teniendo en cuenta eso, se comienza a proceder a cumplir la licencia de construcción con la demolición de los terrenos y a su vez con la construcción. La construcción comienza cuando se demuelen los terrenos y comienza el proceso de cimentación. Aquí se presentó como pruebas el contrato de cimentación de parte de una sociedad, tal vez una de las más reconocidas a nivel nacional, que es la Sociedad Galante, en donde efectivamente comenzó el proceso de cimentación, que es un proceso de generar unos pilotes a una profundidad aproximadamente de 12 metros para este caso, con unas pantallas y unos barretes. Cuando se culmina ese proceso en octubre, comienza el proceso de excavación y de fundida de la estructura. Es así como, por ejemplo, existieron otras pruebas, que es la declaración que tiene el particular frente a la administración de que está desarrollando un proyecto. Esa declaración la realiza a través de una contribución parafiscal que es el FIC y la realiza teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que el constructor y que cada contratista tiene dentro del terreno. Yo pago el FIC siempre y cuando esté desarrollando una construcción. Si yo no la he desarrollado, no tengo la obligación de pagarlo. Y es una declaración que hace el particular frente al Estado en donde le dice yo estoy construyendo sobre ese terreno. Existe así una carpeta que es también bastante grande, tal vez unos 100, 150 folios, que viene como demostración de lo que acabo de decir, desde agosto del 2009 más o menos hasta noviembre, que fue la fecha en que se terminó la construcción. Y esa declaración, para que pueda ser entendida por el juzgado,
tiene un número de referencia, la parte autenticada, y la parte que no está autenticada, pero que es una impresión que da el mismo listado de Internet, aparece un número de referencia. El número de referencia corresponde efectivamente al número del recibo que aparece subrayado y que subrayaron los testigos en su momento. Eso por sí solo sería una demostración de que el Estado conocía a través del SENA que allí se estaba desarrollando una construcción. No hay razón de pagar esa contribución parafiscal si no existe una construcción. Además de eso, existen otros eventos que también sucedieron en ese terreno, como el que sucedió el primero o los primeros días del mes de diciembre, en donde se presentó un pequeño derrumbe de un talud. Allí la Secretaría, el número de emergencia del 123 de la alcaldía llegó a la obra y declaró que en ese momento veía que habían varillas, que habían columnas, que había hasta primer piso. Lo que ellos nos señalaron es que de ahí para abajo habían los sótanos y de ahí para arriba ya comenzaba la construcción. Existe a su vez el testimonio de los arquitectos que señalaban, como bien lo dije ahorita, que llegaban hasta casi el tercer piso a finales de diciembre, con lo que significa que a 1 de enero del 2010 ya llevaban tal vez un segundo piso cuando menos. Eso se corrobora con una factura que aparece que es antes de diciembre, en donde se señala que se recibieron artículos o se recibió piso para el tercer piso. Se señalaba aquí también por parte de ellos que la subida de la estructura es muy fácil, que se puede realizar casi en 2-3 meses porque no tiene mayor ciencia, y eso compagina también con otro evento presentado no en el edificio sino en una casa vecina en donde se cayó una columna, y dentro de esa caída de esa columna comenzaron a señalar que era posiblemente por la construcción del edificio que quedaba a unos 20-30 pasos. Y allí, dentro de esa declaración o dentro de ese informe técnico, señalan que es un proyecto hacia mediados del mes de febrero del 2010 que consta de 5 pisos de los 7 pisos que va a tener. Eso demuestra que la construcción se desarrolla cuando comienza a subir desde el nivel 0 de una manera rápida, Aunado al anterior y debido a esa investigación, se anexaron también con copia al proceso las declaraciones o los dictámenes técnicos de topografía y de instrumentación que demuestran claramente el seguimiento de la construcción y cómo afectó de alguna manera a las casas vecinas, razón por la cual en ese proceso que acabo de mencionar, que se abrió dentro de la alcaldía de Usaquén, se llegó a la conclusión que no éramos los responsables, sino que se trataba de una casa desvencijada, que no habían querido hacer un acta de vecindad, y con fotografías se pudo demostrar y científicamente que no éramos los responsables, sino que esas grietas, al menos las de afuera, existían con anterioridad. En resumen, casi el material probatorio que se aportó duplica lo que es el proceso en tamaño. Eso es una cantidad de pruebas que nos hacen ver con una claridad meridiana que allí para el 1 de enero del 2010 se estaba desarrollando, se estaba adelantando el proceso constructivo, que hace a su vez que nosotros nos excluyamos de la misma definición tributaria que es preferente del acuerdo 105. Es decir, nosotros no teníamos que pagar el 33 por 1000, tal como se señalaba y tal como nos lo señala la administración. Punto principal entonces era establecer, bueno, hay otro tema, y es que dentro de la unidad administrativa de catastro especial, ellos conocían desde el 2009, desde octubre, por la visita del censo que hicieron en ese año, que allí se estaba adelantando ese proceso constructivo. Ahora, el tema a debatir en este momento es la contestación de la demanda de la administración. Y frente a eso, yo recuerdo mucho que tenía un profesor que, como anécdota, que me sirvió para el desarrollo de mi vida profesional, señalaba que a veces cuando uno se enfrenta contra los grandes o contra las personas que tienen mucho reconocimiento, esas personas o esos grandes aprovechan esa posición dominante para de alguna manera hacer válidas teorías o situaciones que en la realidad no corresponden. Así él me contaba sobre un magistrado, excelente magistrado, indiscutiblemente lo reconoce, a quien admiraba mucho de la Corte Suprema de Justicia. Desafortunadamente con los hechos del Palacio de Justicia se murió, pero él comentaba que si él llegaba y decía que hoy, si son las 8:45 de la mañana, y él decía hoy son las 12 del día, todo el mundo sin mirar a la ventana se lo creía, simplemente porque era esa persona. Con la administración sucede algo parecido en ciertas personas, sobre todo personas de edad. Uno de mis clientes, la señora Blanca Lilia Garridón, que se conserva muy bien, es una persona de edad que, para convencerla de que la administración no tenía la razón,
fue bastante complicado porque en la mentalidad de ella considera que si la administración dice algo es porque eso es así. Teniendo en cuenta lo anterior, comencé a revisar de alguna forma las sentencias que la administración, dentro de su contestación a la demanda, señala, y encuentro que esas sentencias, si bien son ciertas, son de los años 2000, 2008, 2009, 2007, no menos cierto es que los hechos base de esas sentencias corresponden a años anteriores a los del Acuerdo 105 del 2003. Esas sentencias fueron ocasionadas, por ejemplo, la primera que ellos señalan de Fiduciaria Central versus Bogotá, Distrito Capital, del 27 de abril del 1998. Son presentación de impuestos de ese año. En el 98 las normas que aplicaban eran distintas a las que aplican hoy en día. Y en la segunda sentencia que señalan allí, en donde dicen que se puede entender como predios urbanizados no edificados, tampoco corresponde a la realidad normativa actual. El acuerdo que señalan allí, que es el Acuerdo 6 de 1990, fue derogado por el Decreto Distrital 619 del 2000. Es decir, si bien es cierto para esos casos específicos, en el segundo caso eran impuestos del 2002, eran válidas esas apreciaciones del Consejo de Estado, no menos cierto es que no son tan válidas hoy en día porque la normatividad cambió y la normatividad tributaria señala que no se puede entender que un predio urbanizado no edificado que corresponde a un predio en el cual no se ha adelantado un proceso de construcción tenga una tarifa del 33 por mil. Lo que sí es cierto y es evidente es que dentro de esas sentencias nunca se señala, jamás se señala que la palabra o la verdad última la tiene Catastro. No existe ya en Colombia prueba reina y creo que yo cuando comencé a estudiar Derecho ya no existían. Eso significa que no hay ninguna prueba que sea inviolable o que sea palabra de Dios. Lo que dicen las sentencias es que si uno como parte dice y considera que Catastro se ha equivocado, le corresponde a quien alega la equivocación demostrarla. Y aquí dentro del desarrollo del proceso creo que ha quedado bastante demostrado que para el 1 de enero del 2010 allí se estaba adelantando un proceso constructivo. Incluso Catastro lo sabía por el censo que hizo en octubre del 2009. Lo que pasa es que Catastro se niega a aceptar esa realidad, no tiene cómo. Y aquí fue presentado el pantallazo que genera la salida gráfica de consulta de información histórica del SIS de vigencia del 2010 y dentro de esos apartes en ninguna parte aparece que ese predio sea urbano no edificado, pero tenga la salvedad de que se está adelantando el proceso constructivo, aun cuando Catastro lo conocía y lo sabía. Teniendo en cuenta eso, lo que se presentó en este caso es una aberración casi kafkiana, en donde yo como usuario le digo a Secretaría de Hacienda Distrital y le digo a Catastro, señores, me están aplicando mal la norma, y Catastro me informa y me dice, yo sé que usted tiene un proceso constructivo, pero yo no lo puedo declarar, y dentro de mi pantallazo, que es de donde se nutre la Secretaría de Hacienda Distrital, no lo puedo declarar. Esto se le hizo saber a la Secretaría de Hacienda Distrital y la Secretaría de Hacienda Distrital, en una situación parsimoniosa, lo único que dijo fue, miren, qué pena con ustedes, yo me atengo solamente a lo que dice Catastro porque las sentencias del Consejo de Estado me dicen que solamente me debo tener a Catastro. Y eso es una mentira, esas sentencias no lo dicen, las sentencias dicen que le corresponde la carga de la prueba a nosotros que estamos alegando el error, el demostrarlo, y aquí se ha presentado. Si nosotros tuviéramos una legislación anterior, yo aquí no estaría debatiendo una cosa que es tan cristalina como que no nos corresponde ese impuesto, sino lo que yo estaría debatiendo y haciendo un estudio es tal vez de la exposición de motivos y de la normatividad por la cual fue creada el impuesto predial. El impuesto predial, cuando se creó, cuando fue un tributo, se generó para fomentar de alguna manera con los predios no edificados la construcción de obreros. Y en esa exposición de motivos resume lo que ha sido de ahí para adelante esa situación. Ellos dicen, por ejemplo, el impuesto en la exposición de motivos de Bogotá, julio 23 de 1935, de las primeras intentos de sacar normas, decían el impuesto sobre los lotes no edificados dentro de las ciudades existe en todos los países civilizados de la tierra. Obedece en una tendencia al derecho moderno que quiere hacer de la propiedad una función social. Se persigue con él en primer lugar el fomento y el embellecimiento de nuestras ciudades, combatiendo al mismo tiempo el egoísmo de quienes, por razones inconfesables, mantienen inactiva su propiedad en beneficio del interés social y de la estética de la localidad.
En segundo lugar, se trata por el mismo medio de incrementar la edificación de casas para obreros, siendo este un problema de carestía que en ciudades es indudable, que en las ciudades es indudablemente un problema muy grave que puede desatenderse. Yo estaría aquí alegando frente al señor juez una declaratoria de inconstitucionalidad de esa norma, si todavía existieran esas normas que son señaladas dentro de la sentencia, porque no me cabe en la cabeza cómo es posible que si ese tributo del 33 por mil fue creado como una especie de castigo para incentivar el desarrollo de un lote, se me castigue a su vez por desarrollarlo, que es lo que se ha presentado aquí. Pero la verdad es que esas normas han desaparecido y esa jurisprudencia debe tenerse muy en cuenta, teniendo en cuenta, por supuesto, que no se trate de que Catastro tenga la verdad absoluta. Recordemos que Catastro se nutre de tres formas distintas. Una se nutre por el dueño, la otra se nutre por el poseedor y la otra se nutre por la misma Catastro, de oficio. Eso significa que si el poseedor, el dueño, en cualquier momento, incluso hoy en 2014, yo puedo demostrarle a Catastro que allí se estaba adelantando un proceso constructivo, Catastro no tiene ninguna otra solución que declarar que sobre esa fecha eso era la realidad que se presentaba. Si no lo hace, está controvirtiendo toda la esencia del Catastro, que es el recuento histórico que debe tener de la ciudad y de su desarrollo. Teniendo en cuenta lo anterior, su señoría, y viendo que de alguna manera la administración en el estudio de este caso y en el estudio de otros casos ha generado y ha manipulado lo que ha dicho el Consejo de Estado, incluso ha tenido comportamientos que son tan aberrantes como sacar una norma relacionada con este impuesto predial, decir que ese impuesto predial se va a entender para los efectos que no tiene construcción cuando el total del lote del terreno tenga un 30% de construcción. Si es menos de ese 30% de construcción, se entiende que ahí no hay una construcción. Esperar que recoja esos tributos de esa situación, el Consejo de Estado le señala y le dice, mire, la ley 44 de 1990 le confirma a usted que no tiene la posibilidad de generar situaciones nuevas para generar el tributo, y la administración decir, usted tiene toda la razón, yo retiro la norma, pero ahora no voy a sacar esta norma del 30%, sino voy a decir que es el 20%, aun cuando el mismo Consejo de Estado le dice que no puede generar un límite. La razón que me dan las personas que más conocen sobre este tema, porque yo soy humildemente simplemente un estudiante, es que eso lo hacen porque mientras que llega y está la situación consolidada, y ya ha quedado la situación consolidada, Hacienda Distrital recoge recursos como lo está tratando de hacer en este caso de manera injusta. Por eso mi cliente me decía, yo no puedo creer que la administración trate de abusar de mí, porque ella, siendo muy mayor, comienza y señala y dice, es que la administración está para servirnos, no para convertirse en un pequeño rey que nos subyugue. Teniendo en cuenta lo anterior, señor juez, me cabe solamente pedirle a usted, como representante de la justicia, que le devuelva la dignidad a la administración y que con la devolución de la dignidad a la administración se la devuelva también a mis clientes, que injustamente están sentados aquí. Gracias, su señoría. Gracias, doctor. Señora apoderada del Distrito Capital, tenga la bondad. Sí, señor juez. Bueno, señor apoderado, estoy en parte de acuerdo con sus planteamientos, pero respecto a lo que usted manifiesta de Catastro, le quiero manifestar que hasta este momento la Secretaría de Hacienda debe atenerse a la información que le suministre Catastro. Estimo que ha debido su cliente, las personas que fueron, según su criterio, injustamente grabadas, acudir en el momento oportuno a Catastro que aclarara la situación. Como usted comprenderá, en Bogotá nosotros tenemos un total de 2 millones de predios y la función de determinar cuáles son las características físicas de los inmuebles está atribuida a Catastro específicamente. No es función de la Secretaría de Hacienda determinar si un predio es un lote no urbanizable, urbanizado no edificado, o si está construido, sino se atiene completamente, y así hasta este momento lo ha dicho la jurisprudencia, debe atenerse a la información suministrada por la unidad administrativa de Catastro. Adicionalmente, se sabe que es obligación de los propietarios de los inmuebles o de los poseedores estar atentos y notificar, comunicar los cambios a la unidad de Catastro que tengan sus inmuebles. Esa no es función que le compete a la Secretaría de Hacienda. Muchos apoderados dicen, pero si es el mismo distrito el que otorga a través de la licencia de construcción a quien se le paga el impuesto de alineación urbana, ¿cómo no hay una comunicación entre las diferentes entidades? No la hay,
y la norma no obliga a eso. La función de la Secretaría de Hacienda es determinar los impuestos y en el caso de predial atenernos a la información que nos suministre la unidad de catastro. En segundo lugar, pues está clasificado que determina, como usted bien lo decía, cuáles son los predios urbanizables no urbanizados, que son aquellos terrenos situados en área urbana o suburbana que no han tenido un proceso de desarrollo por urbanización o por construcción. Este no es el caso del inmueble objeto del debate. Adicionalmente dice que los predios situados dentro de terrenos que han cumplido su proceso de desarrollo por urbanización, pero en los que no se han levantado construcciones o edificios, se denominan predios urbanizados no edificados. Y hace la precisión, la aclaración, que para determinar si un predio tuvo un desarrollo por construcción, es decir, que fue edificado, no basta que exista una construcción entendida como la simple reunión de materiales consolidados, o sea, no basta siquiera que estén 1 o 2 pisos, es el proyecto de construcción, sino que se requiere que sea viable y apta para el desarrollo de los usos permitidos. Entonces, de manera que, considerando las pruebas que tenía la Secretaría de Hacienda en el momento, principalmente la certificación de la unidad de catastro, pues por esta manera se determinó el impuesto de esta manera. Puede ser que hayan algunos vacíos en la normatividad. Es cierto lo que usted dice, la norma que generó, la motivación del legislador fue para evitar lo que comúnmente se han llamado lotes de engorde, pero pues siempre la normatividad es dictada pues por seres humanos, siempre hay falencias, pueden haber vacíos, pero en este caso pues la Secretaría de Hacienda no injustamente e ilegalmente no profirió estos actos que están siendo aquí demandados. Se atúa a la normatividad que existe y a las características que le reportó la Unidad Administrativa de Catastro, que es lo que nos debemos atener. Muchas gracias, doctora. Bien. Profiere el despacho el sentido del fallo en los términos que a continuación se siguen. Cuando uno recuerda el artículo 103 de la Ley 1437, el primer mandato que se le impone al operador judicial es la efectividad de los derechos reconocidos en la Carta Política y la preservación del orden jurídico. Obvio, en consideración a que nos encontramos en un Estado social, democrático, de derecho, sin olvidar los aspectos culturales, pluriculturales y pluriétnicos. Es claro que la garantía efectiva de los derechos supone el principio de realización o de efectividad de los mismos. Desde el acto legislativo 1 del 36, reformatorio de la Constitución de 1886, se introdujo el concepto de función social de la propiedad, que para ese momento generaba nada más ni nada menos que un enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales e inclusive en torno a aspectos antes que ideológico-políticos eran ideológicos religiosos. Resultaba que la función social de la propiedad era una tesis esbozada por la Escuela del Solidarismo Jurídico de León Digui, y nada más ni nada menos que es una escuela que sustenta la tesis de la noción del servicio público como elemento fundante o caracterizante y estructurador del derecho administrativo. Y en términos generales, los derechos solamente existen en tanto que estén en relación con otros, o con otras personas, o con otros derechos, pero especialmente respecto de otros sujetos. Esto es tanto como decir que se tienen derechos cuando el sujeto es uno único y vive en la soledad. Por lo tanto, pues derechos de Robinson Crusoe solos en su ínsula parece que bajo la tesis de la Escuela del Servicio Público no son viables. Y esa tesis no se ha perdido, sigue vigente, y hoy en el artículo 58
la función social de la propiedad es evidente. Es un mandato, además, que tiene hoy también una función ecológica, de manera de que tiene que ver con derechos de preservación de la vida y de la subsistencia de la especie también, de manera de que tiene otros compromisos mucho más profundos hoy en día, la función social o la funcionalidad de la propiedad privada. Obviamente, las normas que han leído y citado los colegas del Acuerdo 105 de 2003, pues evidentemente pueden tener muchas formas de interpretación. Y aquí están citadas ambas. Y la jurisprudencia del Consejo de Estado, e inclusive del mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca, han venido generando una serie de cambios, como dirían los civilistas, lentos y a veces perceptibles, pero otras veces también imperceptibles. Y en ese sentido hemos pasado de unas tesis estrictamente formales a unas estrictas, o no estrictas, porque uno no puede hablar de estrictas, sino unas tesis cercanas a interpretaciones formales y exegéticas, a otras que conforme a la consideración de principios y valores en juego, por decirlo de alguna manera, ha flexibilizado esta situación. Si bien es cierto, fue declarado nulo el acuerdo parcialmente, una de las normas del Acuerdo 105 de 2003 sobre el índice de construcción, igualmente la pregunta que se hace es qué debe entenderse por construcción o edificación. Y al parecer pues es el conjunto de elementos con vocación de permanencia y de prestar el servicio del uso para el cual fueron autorizados esos terrenos de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, conforme a una licencia de urbanismo y una licencia de construcción. Y en última, si fuera un predio de carácter residencial, para efectos de vivienda, que fuera habitable. Y esto uno lo alcanza también a percibir fundamentalmente de el parágrafo segundo del antedicho artículo primero del Acuerdo 105 de 2003. Parece ser que la norma lleva de una u otra manera a que la función social se cumple desde el punto de vista de la utilización, del uso final, del uso completo, del uso acabado que pueda tener la edificación. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias circunstancias. En el derecho, pues solemos siempre mirar las cosas, bueno, y parece una paradoja decirlo, en blanco y negro. Si ustedes miran la manera como participo en esta audiencia, pues eso lo refleja. Y parece ser que no se pueden reflejar matices, cuando lo cierto es que el derecho hay una serie de zonas grises permanentemente que rondan a los intérpretes y a los operadores judiciales. Si los numerales 7 y 8 del artículo primero del Acuerdo 105 de 2003 vigentes, que definen predios urbanizables no urbanizados y predios urbanizados no edificados, de una u otra manera atacan el fenómeno de los denominados lotes de engorde o predios incultos. Pues evidentemente lo primero que hay que intentar entender qué puede ser un predio inculto. Cualquier definición es viable casi. Pero lo cierto es que un predio deja de ser improductivo cuando evidentemente este empieza a cambiar la finalidad para la cual tuvo inmediatamente anterior. Antes era una casa de residencia,
que fue demolida. Podríamos decir que pasó a un lote, y un lote con un proceso. Sin embargo, no puede uno hablar de que sea un predio de engorde, porque los predios de engorde requieren fundamentalmente una posesión inactiva por parte del poseedor o del propietario, y no admite actos de explotación económica. En este caso, la explotación económica de ese predio, porque es antes que el uso del suelo, es el hecho de hacerlo servir para el fin determinado y la realización de los actos tendientes para que sirva a ese fin, que es un fin constructivo habitacional multifamiliar de varios pisos, pues no se puede llevar solo ni por obra de las casualidades, y por lo tanto necesita unos recursos, una inversión y una proyección en el espacio y en el tiempo. Cuando quien es el titular del derecho de dominio o el poseedor ha determinado de una u otra manera que el predio debe cambiar de su uso como casa de habitación para ser aportado o ser desarrollado en un proceso edilicio para que más familias puedan ocupar un terreno mediante el desarrollo de un proyecto sometido a propiedad horizontal, pues es evidente que hay una continuidad en el deseo de que el bien tenga un elemento de explotación económica como vivienda, y ese elemento nunca ha cambiado, ni antes del año 2010, que es el año que se está analizando, ni en el año 2009. Obviamente que la administración reconoció que él no procedía calificar al predio como lote inculto, como predio inculto. Como el acuerdo 105 de 2013 fue declarado nulo parcialmente y no requiere un elemento básico de porcentaje de construcción, lo cual indica fundamentalmente que al no necesitar un porcentaje básico de construcción de área construida sobre el lote del terreno, pues evidentemente lo que está dando a entender es que admite otras posibilidades para entender que un predio evidentemente sea productivo. Precisamente el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, espero no estar errado, con ponencia del doctor Antonio José Molina, caso fiduciaria central contra el Distrito Capital, revocó, y tengo que decirlo, una providencia de este despacho que había acogido el criterio formal, consistente en que si no había una edificación entendida como elementos permanentes destinados al fin o al propósito para el cual el uso del suelo lo autoriza, no es válido y por lo tanto sigue siendo un lote inculto o de engorde. En ese caso se trataba fundamentalmente de una construcción que se adelantaba en varias etapas, y la verdad allí estaban en una situación parecida al edificio de la constructora Dúo, o al edificio Dúo. Tenían unas excavaciones, tenían algunas obras adelantadas, estaban en redes eléctricas en algunos pisos, pero definitivamente creo que de los 5 o 6 pisos planteados solamente había uno, y en otros casos solamente excavaciones. Basado en ese criterio de que el bien, por estar en proceso de desarrollo constructivo o edilicio y sin que se necesite un porcentaje básico definido legalmente para que se tenga un índice de construcción,
debe entenderse entonces que basta que efectivamente estén demostradas las inversiones y antes que las inversiones el adelantamiento de actividades de construcción tendientes a darle el fin para el cual el uso del terreno del inmueble está autorizado legalmente en los planes de ordenamiento territorial y avalado por la respectiva licencia. Obviamente, lo que siempre adujo durante el procedimiento administrativo vía recursos, la parte era de que su predio no podía ser calificado como de urbanizado no edificado, y el hecho de que aquí haya presentado pruebas que no adujo ante la administración es perfectamente viable en tanto que está demostrando lo que se ha denominado una mutación catastral. Y evidentemente lo hizo en las oportunidades probatorias y en tal virtud, pues evidentemente no ha adicionado nuevos cargos a la demanda, no ha quebrado lo que se llamaba anteriormente en el decreto 01 del 84, la posibilidad del individuo agotamiento de la vía gubernativa, y no ha sorprendido a la administración porque el cargo de censura tanto en sede administrativa como en sede judicial es el mismo, y simplemente allegaron unas pruebas que permitieron verificar que la construcción hasta antes del 1 de enero de 2010, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2009, se encontraba en el siguiente estado. Primero, con pilotaje, con excavación, con inserción de dados, con levantamiento de columnas, con levantamiento de placas de concreto a nivel 0, nivel primer piso, y cierre de techo de segundo piso, según los testigos, que no fueron tachados de falsos ni de redarguidos, y que su testimonio, al analizarlo, se confronta con la prueba documental, especialmente con las visitas del Distrito Capital de Atención y Emergencias, en la cual denota la existencia de una construcción, e igualmente con otras pruebas documentales en las cuales da fe de que evidentemente allí se adelantaba una obra que no necesita estar inconclusa, en el 100% para que el predio solamente bajo esa condición sine qua non pase a ser un lote, deje de ser un lote de engorde, porque vuelvo y reitero, la nulidad del Consejo de Estado no está hablando de ningún porcentaje de área. En este sentido, y sin más disquisiciones adicionales, que por supuesto serán vertidas como argumentos definitivos en la sentencia escrita que se será notificada en forma electrónica, en el correo electrónico que ustedes dejaron en sus participaciones, pues expresaremos los motivos adicionales. Por el momento baste decir que es pertinente declarar la nulidad de los actos acusados. Conforme a la doctrina del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, nos abstenemos de condena en costas por cuanto el Tribunal considera que el cobro de impuestos es un asunto de interés general, aunque también puede ser más de interés general, y siempre lo he dicho porque el recaudo y la imposición de impuestos y la administración de los impuestos, si bien puede ser de interés general, no es un derecho fundamental, como sí lo es el acceso a la administración de justicia, y en esa medida encontrar una justicia congestionada u ocupada con expedientes que bien hubiera podido solucionar la administración directamente y que hubieran podido distraer recursos físicos y presupuestales para atender este caso, con lo cual no quiero decir que no sea importante, pero bien podía, bien con los antecedentes jurisprudenciales que hay, bien hubiera podido el Distrito Capital no traer el caso o no traerlo
ante la insistencia de la firmeza de sus actos o de sus decisiones más que todo. Agradezco a los señores apoderados su tiempo, al señor secretario y unos minutos más para redactar el acta. Muchas gracias.